Hola, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a este espacio que tú ya conoces. Y el día de hoy tenemos episodio de Ecos de la Tierra, esta serie de la que hemos seguido trabajando temas históricos. Y tú ya conoces a nuestro gran invitado, al historiador Jesús Castillo. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, Juanito, buenas tardes. ¿Listo para ¿Listo? entrar en materia? Listo. Bueno, pues el día de hoy te traemos información y alrededor del 2 de octubre. El tan famoso 2 de octubre no se olvida. Pero ¿qué tanto entendemos este término? Para eso vamos a empezar a dialogar un poco del contexto, cómo lo traemos a la realidad y cómo venimos trabajando sobre esas bases históricas. Bueno. Cuéntanos, Jesús, te escuchamos. Pues bueno, mira, hay que empezar por el contexto, como dices, vamos a contextualizar el movimiento, el suceso histórico. Hay que entender que para esa época el mundo se movía en la Guerra Fría. ¿A qué me refiero con la Guerra Fría? Es la confrontación ideológica o de ideas que estaba viviendo el mundo al terminar la Segunda Guerra Mundial en el 45. ¿Cuáles eran estos dos grandes bloques? La Unión de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por este lado, pues Occidente, ¿no? Estados Unidos y sus aliados europeos. ¿A qué es esta? Lo voy a simplificar fácil. Libre mercado contra el Estado, ¿no? Que el Estado meta la mano o que el libre mercado meta la mano. Esa es la confrontación ideológica. Pero un poquito antes se empiezan a formar movimientos estudiantiles en América Latina desde 1908, que es el primer registro que tenemos nosotros. O sea, para que te des cuenta, estamos hablando del 68, pero el contexto global comienza en el 45 con la culminación de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría, confrontación de dos sistemas ideológicos y económicos. Okay. Entonces, pero ya se venían fraguando movimientos locales en toda América Latina. Estos movimientos fueron por los estudiantes. Siempre los estudiantes han estado metidos en la resistencia. Sí, en la resistencia y en los cambios populares de la gran base de los países. Yo recuerdo que cuando estaba en la Facultad de Historia, pues nosotros teníamos el consejo estudiantil, la representación de los consejos técnicos, el consejo universitario, y me acuerdo que le decía a mis compañeros, ¿no? Que luego me decían, güey, ya estuvo, ¿no? Que ya no querían ir a la siguiente contienda porque como cada semestre había elecciones, creo, y allá andábamos de grilleras, y les decía, acuérdense que somos jóvenes y que hay que luchar, vivir mientras se estudia y luchar mientras se estudia. Algo así les decía, ya no me acuerdo, pero andábamos ahí sintiéndonos el Che Guevara. Y entonces, en 1908, se forma el primer congreso de estudiantes latinoamericanos en Montevideo, Uruguay. Ese es el primer antecedente histórico que tenemos de organizaciones, del sector estudiantil organizado. 10 años después, nos vamos hasta el 1918 en Córdoba, Argentina, donde los estudiantes, 2/3 partes de la matrícula estudiantil, solicita la renuncia bueno, no la renuncia, sino ya no la imposición del gobierno sobre sus autoridades universitarias. El gobierno iba a imponer un rector, pero en la Universidad de Córdoba, Argentina. Entonces se van a la elección y el rector y el candidato que los estudiantes querían, pues va ganando, y de repente en la votación pues resulta que el rector, el candidato del gobierno, pues arrasó, y ellos no se entienden si más o menos el sector estudiantil organizado traía las 2/3, o sea, de 3/3 traía 2, y pues dices, ¿cómo que nos arrasó? ¿No? Ahí se viene la primera confrontación que hay de un sector estudiantil organizado con una autoridad, tanto escolar como una autoridad universitaria, como una autoridad civil, pues un gobierno. Hay una frase, un diálogo entre el rector y los representantes de los estudiantes,
que pues yo desde aquella época lo recuerdo, que van los estudiantes, le dicen a Norés, si no recuerdo se apellidaba Norés, le dicen, pues oye, no solo estamos aquí nosotros, allá afuera están los estudiantes, pero hay algo que a mí se me quedó grabado mucho porque él les dice, no, pues no los veo, o sea, nada más veo a ustedes, pero él dice, no somos ni nosotros ni los estudiantes, somos el pueblo de Córdoba. O sea, ahí es cuando te das cuenta que también los estudiantes se dan cuenta, pues, que pueden, que son ¿cómo te podré decir? Una parte fundamental Para el movimiento. Ya no solo movimientos estudiantiles, sino pues para políticos. Los movimientos populares. O sea, que es algo similar a lo que pasó luego en el 68, ¿no? Entonces, pues el rector no cede, se llega a la confrontación, pero luego hay arreglos y se da la reforma universitaria de Córdoba en 1918. Y a partir de esa, luego en 1919 se da la Universidad de Perú. Luego así van la de Colombia, la de Ecuador. ¿Por qué no se da en México una reforma? Porque nuestra reforma llega hasta el 29, hasta 1929. Pero para contextualizar en ese momento, en ese pequeño espacio de la historia, ¿por qué no se da en México como se estaba dando en Sudamérica? Porque nosotros estábamos terminando la revolución. Entonces, nuestro momento histórico, por decirlo así, nuestro contexto primordial era la culminación de la revolución, pero como ya se venían los congresos estudiantiles que se organizaban y se hacían cada año en distintas partes de Latinoamérica, pues llega a México, llega a los estudiantes mexicanos, pues que hay una revolución. Bueno, dato importante, porque se me pasó en la cronología, en el 22 se da la reforma de la Universidad de La Habana. Okay. Y se da porque llega el rector de la Universidad de Córdoba a dar una conferencia y ahí les platica. Y ese dato es importante porque a partir de esa reforma estudiantil de la Universidad de La Habana, pues también se va gestando el semillero ideológico para la Revolución Cubana. O sea, al final de todo, detrás de esos grandes movimientos, los estudiantes. Sí, los movimientos estudiantiles. Ok. Bueno, y entonces, ¿cómo pasamos nosotros de romper esta brecha de tiempo, acortar esta brecha de tiempo y poder llegar ahora a lo que pasó en México? Ahí te va. Es que no quiero saltarme porque es importante saber todos los pasos o toda la cronología de los hechos que hubo antes para poder llegar al momento histórico del 68. Entonces te comentaba, se da la Revolución de La Habana, se empiezan a germinar ahí ideas, socialistas, comunistas, pasan a México, se da la reforma universitaria en México en el 29, que es importante porque la Universidad Nacional, ha tenido muchos nombres y se fundó desde el 1521, si no mal recuerdo, que era la Universidad Pontificia, y así hasta que era la Universidad Nacional en el 29, imagínate 4 siglos después, en el 29 pasa de ser la Universidad Nacional a la UNAM, a la Universidad Autónoma de México. Esa palabra es muy importante porque se consigue lograr la autonomía de la universidad. Yo tengo muy presente el tema o la plática porque no olvido una clase de un profesor en la facultad que dijo, recuerden que la autonomía universitaria es autonomía de cátedra y autonomía de pensamiento, libertad de pensamiento. Dice, estamos en una universidad, el pensamiento debe ser universal. Eso en ese momento a mí se me hizo muy bonito y nunca lo voy a olvidar porque dije, wow, ¿no? La autonomía universitaria es autonomía de cátedra, autonomía de pensamiento, libertad universal del pensamiento. Bueno, entonces, presente. ¿Y qué siguió entonces en esta línea del tiempo? Bueno, nos vamos del 29, pasamos ya a algo más regional. Los michoacanos siempre también estamos protagonizando los cambios históricos siempre del país. Estamos en el mapa. Del 29
se culmina, bueno, pasamos al 59, ¿no? Ok. En el 59 culmina la Revolución Cubana, pues hay mucha algarabía, júbilo en el país, en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque pues lograron su revolución, las ideas, lo que leían en las universidades como que llega a hacerse realidad, ¿no? Empieza a permearse. Entonces, la Revolución Cubana está muy ligada también a todos estos acontecimientos en México, que sería para otro tema, pero así a rasgos rápidos, primarios. En el 59 culmina la Revolución Cubana, el Che, Fidel llegan al poder, acceden al poder, y en el 60 comienza una época aquí en Michoacán de movimientos de estudiantes. Bueno, empieza el sector estudiantil organizado a movilizarse, a apoyar en luchas. Entonces, del 60 al 61 más o menos, hay un rector conservador, podríamos decirlo conservador, no recuerdo su nombre. Luego llega Elie de Gortari, un rector abiertamente comunista, lo quita el gobernador, pone otro afín a sus ideologías, que exactamente esa es la palabra, a su ideología. Y pues se dan las negociaciones que siempre hay, ¿no? Entonces, del 63 al 66 hay un periodo que se llama, conocido aquí en Michoacán y para los historiadores locales, como la tensa calma. Okay. O sea, era como una mini guerra fría, como una guerra fría, pero muy a lo regional. Era la tensa calma. Wow, eso no sabía. En el 66, el sector estudiantil, y algo bien importante es que muchos de esos estudiantes que vivieron ese momento del 66 aquí del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, ahora son profesores en las prepas. O sea, son pues la fuente directa del acontecimiento, ¿no? Es algo muy bonito. Yo tuve profes en la prepa en San Nicolás que estuvieron en ese momento del 66. Entonces a lo que iba, se organizan por el aumento al transporte público, por eso fue la marcha, se solidarizan también con los obreros. Las cosas se salen de control, el gobernador el que tiene el nombre del bulevar, no recuerdo, Arriaga Rivera, pues los manda a reprimir, ingresan al Colegio San Nicolás de Hidalgo violando la autonomía universitaria. Hay algo importante, no hay registro de que haya asesinatos en ese movimiento, en esa represión, pero sí hubo muchos excesos, tanto de los militares como de la policía, del gobierno, sí, o sea, sí hubo excesos, no hubo asesinatos, no hay registro, no sabemos, porque pues en esa época se tenía todo muy enquistado, muy conservado, ¿no? Entonces, pues sabemos lo que han querido que se sepa y lo que se ha rescatado de los personajes, los actores que estuvieron ahí, ¿sí? Entonces, yo diría que ese es otro periodo de tensa calma del 66 al 68. Ya llegamos al año del 68. ¿Qué pasa en el 68? Pues todo comienza, fíjate qué chistoso, todo comienza en un partido de fútbol el 22 de julio del 68. Okay. Era el Poli contra la UNAM, van a jugar fútbol, terminan a los golpes. Como no se arreglaron, sí, como no quedaron, ahora sí como que no quedaron satisfechos, se convocan para el 23 y van al mismo lugar, pero ahora ya llevan más escuelas y se arma en grande. Según los archivos, los registros, los actores de la época, ahí estaba la policía viendo cómo se agarraban a golpes los estudiantes, pero no se metió. Y que ya, pues cuando estos se cansan de darse, ahora sí entra la policía y los empieza a reprimir a ambos bandos. Entonces todos corren, se refugian en sus escuelas. Y esto sucede el 23 de julio. Ellos se organizan y convocan a una marcha para quejarse el 26 de julio.
Entonces, el 26 de julio salen a la marcha, pero se encuentran con otra marcha que estaba festejando la culminación y en apoyo a la Revolución Cubana. ¿Sí ves cómo siempre todo los está, movimientos, todo confluye siempre como dice el dicho, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma, acá todos los caminos Justamente. llevan a la Revolución Cubana. Entonces, se juntan. Los registros de la época dicen que ya eran como 5,000 gentes. Entonces, pues, ya 5,000 gentes en la calle es una gran masa. Salen a la calle y algo importante para esa época, no se podía manifestarse en el Zócalo. Estaba prohibido. Entonces, pues ya envalentonados en la marcha, al calor pues de la revolución, de todo, pues dicen al Zócalo y el grito de al Zócalo y llegan al Zócalo. Nuevamente los reprimen. Eso es algo que molestó mucho al presidente, a Díaz Ordaz, el que hayan llegado al Zócalo. Entonces se convoca bueno, ya lo reprimen todo, ellos se van, se vuelven a reorganizar, te estamos hablando del 28 de julio. No recuerdo muy bien la fecha, pero la siguiente marcha fue ya el 27, 28 de agosto. Yo más o menos recuerdo las fechas porque lo ligo a que una de mis hermanas cumple años el 28 de agosto. Es tu referencia. Sí, luego a veces yo ligo las cosas así como... Es tu manera de estudio. Sí, de relacionar. ir relacionando las cosas. Entonces, no recuerdo muy bien si fue el 27, 28 de agosto. Hay otra marcha, pero esa ya es una mega marcha, o sea, ya apoyan obreros, profesores, campesinos. Muy, muy en el camino, se les va uniendo el pueblo y de hecho es algo como ¿Histórico? no es como, ¿cómo te podré decir? Éxtasis, un éxtasis, porque mientras la marcha va avanzando, desde los balcones de los edificios de la Ciudad de México, la gente les va aventando papelitos como si fuera una marcha triunfal, ¿no? Entonces, a mí se me hace así como pues, de las antiguas marchas del que entraban los ejércitos, ¿no? A las ciudades y que... De Victoria. Entonces, tienen el respaldo popular. Llegan al Zócalo, empiezan a hablar, se les une, empieza a hablar, abre el micrófono un obrero de Ecatepec que empieza a hablar por ferrocarrileros. Imagínate que todavía estaban presos desde el movimiento ferrocarrilero. Empieza a abogar por los ferrocarrileros. Luego empiezan más líderes estudiantiles comienzan a hablar. Y ahora sí que, como dicen, el punto culminante es que izan en el asta bandera del Zócalo, izan la bandera rojinegra de huelga. Eso es lo que a Díaz Ordaz En agosto todavía. 28 o 27 de agosto, no recuerdo. Ok. Lo saca de quicio y entra de nuevo el ejército que estaba ahí a los alrededores del Zócalo, estaba el ejército y la policía, pues entra de nuevo a reprimir. Los reprimen, luego se van al 13 de septiembre, pues ya vamos casi llegando a octubre, 13 de septiembre. Otro hecho importante es la marcha del silencio. Salen y marchan, pero antes de decir, y aquí lo tengo apuntado Eureka. porque es algo muy bonito, Okay. que durante el imagínate, hay registros que eran 400,000 personas. Y tomó el micrófono una madre mexicana, una señora del pueblo. O sea, ya no era una marcha, ya no era el sector estudiantil, ya era el pueblo mexicano. Okay. Pero ve, lo que dijo es algo bien bonito que a mí me llega porque pues, es poderoso, ¿no? Es el sentir. Dice, señor presidente, si usted quiere más sangre, nosotras las madres mexicanas estamos dispuestas a seguir pariendo hijos hasta que usted los aprenda a respetar. Wow. Está fuerte, ¿no? Okay. Entonces, esa mega marcha, hay
400,000 personas más o menos es el registro, imagínate, para la época, sin la comunicación que tenemos ahorita nosotros, Para convocar. que hayan llegado 400,000 gentes, pues es algo impresionante. También 400,000 gentes, pues es un zócalo lleno más o menos ahorita de las manifestaciones que se llegan a hacer ahorita a la época. Imagínate, no había tal cantidad de gente, la comunicación, pero pues el fervor era ya demasiado. Entonces del 28 nos vamos al 13 de septiembre, es la marcha del silencio, y salen a marchar, pero ya con una X, con un tache, pues así De como de mudo, de nos están silenciando. Y pues ya, del 13 llegamos a la fecha que nos trajo aquí hoy, Juanito, ¿cómo ves? Aquí. Ay, con todo este contexto que tenemos, yo creo que en casa ya tenemos el hilo de qué es lo que vamos a plantear en este día, que yo creo que hasta la fecha nos sigue un poco llenando de lo que pasó. Y entonces, ¿qué pasó ya en esos días, en vísperas, en el día fatal? ¿Cómo se vivió en ese momento? Pues mira, del 13 al 2 de octubre, pues he leído algunos libros, y los llegué a leer en la época de la Facultad de Historia, donde sí hay negociaciones, donde se sientan a negociar las partes, y los libros de hecho pues son hechos por los autores de... ¿Quiénes estuvieron llevando todo ese tipo de los actores negociaciones principales, los líderes? Entonces sí hay negociaciones, se sientan a negociar, pues por parte del gobierno les dicen, oye, pues nos quiere sabotear las Olimpiadas. El CNH, Consejo Nacional de Huelga, les dice, no, jamás, nosotros no queremos eso, no es nuestra finalidad, nosotros lo que queremos pues es que traemos nuestro pliego petitorio y nuestros temas. Entonces se sientan 2, 3 veces, y el chiste es que pues era como un estire y afloje, ¿no? Y al no tener negociación, sí, pero ahí te va. Viene todo. Vuelven a convocar a una manifestación masiva para el 2 de octubre, que hay algo, mira las fechas cómo se dan. También la huelga del 66 aquí en San Nicolás empezó el 2 de octubre, pero del 66. Okay. O sea, 2 años antes, o sea, la numerología. Todo se liga. Por ejemplo, Uruguay 1908, Córdoba 1918. 2 de octubre del 68. Algo tendrá que ver ahí. Ya regresemos. Ya regresemos. Entonces, se convoca para el acto, pero no hay muchos registros, no sé si sea verdad, pero según esto, o lo que cuentan, ¿no?, los sótanos, lo que dicen los libros. No, como no hay muchos registros, pero lo que se cuenta en los sótanos de la política mexicana, es que Díaz Ordaz les dijo que se movieran a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, y que él mismo iba a ir para escucharlos y él también dar un discurso ahí. Pues entonces... Como fin de la negociación, como pactar algo, digamos. Sí, ya luego pues, lo que he ido a los libros pues, es que los emboscaron, pues que ya sabían que pues, los encerraron. Sí. O sea, si tú has ido a Tlatelolco... Que ya era un plan. Sí, pues era un cajón, una ratonera, ahí los metieron. Y ahí los emboscaron. Entonces, son cosas que han ido forjando la mentalidad del mexicano, ¿no? Por ejemplo, están los estudiantes del 66, los del 68, pero recientemente también tenemos el tema de Ayotzinapa, ¿no?, que no se ha resuelto, que ya nos tocó a nosotros vivirlo, pues, de manera contemporánea. Sí, yo me acuerdo que nos lanzamos a la Ciudad de México con unos amigos, el día que se hizo la manifestación grandota, que quemaron ahí un monote, una piñata de Peña Nieto. Sí. Fue increíble. Son cosas que quedan marcadas en la memoria de un país, en
en el colectivo del país. Claro, y de los movimientos y cómo todo ha tenido un trasfondo que nos viene vinculando no solamente al tema político, pero también justo lo que comentaba, a la parte social, a cómo de un movimiento puede generar que las masas nos sintamos tocadas y este fervor nos lleve a alzar la voz y a manifestar todo aquello que nos incomoda. Yo creo que ya para ir cerrando, ¿qué más nos puedes decir al respecto del tema? ¿Qué te gustaría abonar? También decirte que justo con este episodio que saldrá en octubre, para el tema de octubre, estaremos concluyendo la serie que abrimos en Micrófono Amarillo, porque estamos a punto de llegar a final de temporada. Entonces, ¿algo que nos quieras comentar? Pues, así como 3 cosas que... Chale. Como anécdotas, por ejemplo, hay una imagen que es muy representativa del movimiento que hasta al granadero o al soldado, luego lo representan como un gorila, pero con la bazuca. Es una imagen que, pues, para la época, dicen que nadie conocía un arma de esas, o sea, en la calle, pues, yo creo tal vez en la guerra, ¿no? Pero que agarran y le dan un bazucazo a una puerta del siglo XVIII y la destruyen. Bueno, ahora dirían nuevamente, ¿no? Ay, los monumentos. No, a mí como historiador, pues sí me gusta reconocer el valor histórico que tienen las cosas, las propiedades, pero esa imagen es muy icónica del movimiento, ¿no? El soldado cargando una bazuca que yo creo mide como, que le saca del soldado, no sé cuánto mida, unos 70, ponle el estándar mexicano, y la bazuca se ve que mide como 2 metros, ¿no? Así apuntando a la puerta del siglo XVIII. Otro suceso interesante es, por ejemplo, que los estudiantes, ya el CNH, el Consejo Nacional de Huelga, convoca a dar el grito en Ciudad Universitaria, y ve cómo la historia va ligada a la historia de México. Pues el que da el grito es el ingeniero Eberto Castillo, que luego él nos presta el registro para fundar le presta el registro al ingeniero Cárdenas para fundar el PRD nacional en aquella época. Ahí en sus datos. Y ahorita la hija del ingeniero Eberto Castillo es la presidenta del Senado de la República. Todo va ligado. ¿Cómo se dice? Yo le digo, los engranes de la historia van girando ahí, ¿no? No hay mejor nombre. Los engranes de la historia nos llevan a dejar y tener claridad de lo que nos ha identificado como mexicanos y que el día de hoy nos sigue dando identidad. Está más que claro que el 2 de octubre no se olvida, pero también cada que lo recordamos es una marca viva de que la democracia se tiene que pelear y se tiene que luchar. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Ecos de la Tierra. Te hemos estado escuchando y prestado atención, y de manera específica nos comentaste que este tipo de episodios te resultan muy interesantes. Por eso el día de hoy traté de que nuestro historiador estuviera dándonos todos los datos, porque ya te vimos bien picado ahí viendo cada uno de los episodios que nos han hecho los comentarios, que les han gustado mucho. De verdad, te damos todo el agradecimiento. A la producción que hace Micrófono Amarillo posible, muchísimas gracias. Al Departamento de Comunicación, gracias por estar impulsando este proyecto, porque han seguido de la mano cada uno de nuestros pasos. Te invito a que te suscribas, dejes tu comentario en YouTube, en Spotify, y que nos sigas dando tu tema, de qué quieres que hablemos y por dónde quieres que lo abordemos. Muchísimas gracias, yo soy Juan Mesa, nos vemos en la próxima.